Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer exposición del tema de gestión y transformación de conflictos del curso de Pedagogía para la Resolución del Conflicto de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Eh, Mis compañeros Luis Alfonso Hernández y Andrea Jimena y mi persona, Oscar Yances, quienes vamos a estar a cargo de la exposición. Le doy paso a mi compañera Jimena. ¿Qué es el conflicto? Bueno, para empezar, cuando hablamos de conflicto no nos referimos solamente a peleas o problemas medianamente graves. En realidad, el conflicto aparece cuando sentimos que algo no está siendo atendido de cierta forma. Puede ser una necesidad, un interés o simplemente una percepción nuestra. Esto es completamente normal y pasa cotidianamente en nuestras vidas. Entonces, como explica Fierro en 2018, el conflicto surge cuando las personas perciben que sus necesidades o intereses no están siendo atendidos o son incompatibles. Entonces, eso no es necesariamente malo, más bien nos muestra que solo hay algo que necesita revisarse o incluso puede transformarse. El conflicto podría ser negativo, positivo, funcional. Bueno, en realidad depende de cómo lo manejemos. Muchas veces el conflicto ayuda a aclarar problemas, a mejorar relaciones o incluso a impulsar cambios en nuestras vidas que de pronto son necesarios. Por eso, Fierro 2018 dice que el conflicto puede convertirse en una oportunidad para el cambio y el crecimiento si se maneja de una forma adecuada. En lo que sí es cierto es que cuando gestionamos bien los problemas, las situaciones, ahí sí se resuelve de una manera funcional. Pero al no hacerlo puede ser algo negativo. Y como dice Salina en 2023, para no confundir esto, la violencia no es lo mismo que el conflicto. La violencia aparece cuando el conflicto no se gestiona de una manera adecuada, como lo decía anteriormente. Así que no se trata de evitar el conflicto, sino de saber manejarlo. El arbitraje y la mediación. Similitudes en diferencias. Bueno, cuando un conflicto ya necesita un proceso más formal, existen los mecanismos pacíficos como el arbitraje y la mediación. El arbitraje funciona cuando un tercero imparcial toma una decisión final, o sea, por todos, tal como la Clara Castro 2023. El arbitraje eh, es cuando un tercero imparcial emite decisiones obligatorias para todas las partes. En cambio, la mediación es distinta. Allí nadie decide por nadie. Ellos mismos construyen su acuerdo. Para 2024 lo define muy bien al decir que la mediación es un proceso voluntario en el que las partes deciden em, la solución, las construyen ellos mismos, así que son mecanismos diferentes, pero ambos buscan desde el diálogo y no desde la imposición o la violencia. Bueno, en los modos de Tomás y Kidman relacionados a la paz social, puedo decir que para entender cómo actuamos frente al conflicto, existen los modos de Tomás y Kidman, que son excesivamente claros. Ellos explican que todos reaccionamos de una forma distinta. Algunos son competitivos, otros colaboran, otros evitan, otros se acomodan y otros buscan un punto medio. Entonces Moreno 2015 resume muy bien esto. Y es que los estilos de Tomás y Kidman muestran diferentes formas de abordar un conflicto, desde la competencia hasta la colaboración. Em, Cada estilo tiene un impacto diferente en las relaciones. Por ejemplo, cuando colaboramos o buscamos soluciones que sirvan para todos, no solo resolvemos el problema, sino que también fortalecemos la convivencia. Por eso, Salinas 2023 señala que los modos de manejo del conflicto influyen en la calidad de las relaciones y en la paz social.
Así que al final la paz no es tener conflictos como tal, sino saber gestionarlos de una manera que construya y no destruya. Ahora le doy paso a mi compañero Oscar. Listo. Dando continuidad con lo que mi compañera viene trabajando, hay que tener en cuenta que los conflictos como tal no son simplemente una manifestación externa. Los conflictos vienen o surgen a partir de factores internos que también los moldean o los condicionan. Entre esos factores tenemos primero las emociones, las cuales eh, se relacionan principalmente con el modo en que las personas reaccionan o sienten un estímulo que los lleve a posicionarse dentro del conflicto, ya sea que se sientan atacados, ya sea que se sientan aceptados, ya sea que se sientan agredidos o que se sientan perseguidos. Esto va muy de la mano también con las relaciones de poder. Todo conflicto siempre tiene unas relaciones de poder en la cual las partes que están dentro del conflicto asumen una posición, ya sea de igualdad, ya sea de superioridad o de inferioridad. Lo ideal dentro de los conflictos es que se maneje un equilibrio de poder para que ninguna de las partes se sienta socavada ni reprimida ni tampoco que se den situaciones de imposición. Dentro de estos mismos factores internos encontramos también lo que son las actitudes y las percepciones. No todos, cuando tenemos o se nos presenta un conflicto, asumimos las mismas actitudes ni tenemos las mismas posiciones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, al enfrentarse al conflicto, asume una perspectiva desde sus preconceptos y desde ellos interpreta el conflicto, por lo que no siempre podemos asumir el conflicto como una realidad objetiva, sino que estamos asumiendo posiciones subjetivas, las cuales determinan el modo en que nosotros nos relacionamos con la otra parte, asumimos unas actitudes determinadas y también generamos lo que se podría decir la percepción que nosotros tenemos respecto de los conflictos. Para que un conflicto pueda, digamos, llegar a un término adecuado, hay una serie de mecanismos claves. Entre estos tenemos, por ejemplo, la escucha activa, la cual hace que la otra parte se sienta comprendida, aceptada, que haya una claridad en lo que realmente requieren las partes. Esto es fundamental, ya que generalmente no siempre las partes tienen claras cuáles son los requerimientos del otro, cuáles son los intereses reales de la otra parte. Cuando hay claridad respecto de los intereses particulares de las partes en conflicto, esto ayuda a que haya un consenso y a que se puedan llegar a equiparar de pronto intereses en comunes. Si nosotros equiparamos intereses en comunes, podemos resolver el conflicto de manera más, digámoslo así, más asertiva. De igual forma, tiene que haber, como se mencionó anteriormente, un equilibrio en el poder para que nadie se sienta ni agredido ni impuesto y también evitar malentendidos. Y por último, crear un clima de confianza, lo cual es necesario para que las personas que están dentro del proceso o las partes que están dentro del proceso del conflicto puedan expresarse libremente, se sientan acogidos y con plena libertad puedan manifestar cuáles son sus intereses y cuáles son sus requerimientos. Cuando abordamos el tema del conflicto, hay algunos puntos que pueden algunos autores orientarnos de la manera cómo asumirlos o cómo sobrellevarlos. Una de las cosas que se pueden hacer es digámoslo así, una perspectiva que se llama subir al balcón. Subir al balcón es lo que muchas veces nosotros hacemos dentro de nuestra cotidianidad cuando enfrentamos un conflicto. ¿Qué es eso de subir al balcón? Tomar distancia de la situación. Una vez nosotros tomamos distancia de la situación, podemos verla con tranquilidad y con claridad, sin la emoción del momento
y tener una mayor objetividad respecto del conflicto, de lo que está pasando realmente. Cuando nosotros hacemos este ejercicio de subir al balcón, de posicionarnos fuera del conflicto y verlo desde fuera, podemos encontrar unas vías de solución mucho más favorables, desligadas de las reacciones inmediatas que están vinculadas a la emoción. Por ejemplo, que de pronto nos sentimos agredidos o atacados. No vamos a reaccionar desde la emoción, sino que ya vamos a tomar distancia, calma, y podemos afrontar el conflicto de una manera más clara. Otro elemento fundamental al momento de abordar los conflictos es lo que se llama el puente de oro. El puente de oro como tal consiste en ofrecer una salida que sea digna y fácil de aceptar para la otra parte. Lo que se busca como tal es que la otra parte dentro del conflicto no se sienta derrotada, sino que sienta que sus intereses han sido acogidos y escuchados, que lo que se propone como solución va a favorecerlo a él, pero también me va a favorecer a mí. De que el paso, de que se va a dar un paso o un tránsito desde la postura de rigidez que la persona puede tener hacia una postura más flexible, donde ambas partes van a verse beneficiadas. Ahora le doy paso a mi compañero Luis Alfonso. Buenas noches, siguiendo con la idea que llevamos con mis compañeros. Para la mediación existen unos principios y unos objetivos. Eh, el principal objetivo de la mediación es buscar resolver y mejorar unas relaciones deterioradas. En cuanto a esto, cambiar ese concepto de que alguien gana y alguien pierde por un concepto de que tú ganas, yo gano. Para esto existen algunos modelos de mediación, como lo son el modelo lineal de Harvard, el enfoque transformativo de Bussy-Folgerts, el análisis narrativo de Sarah Cobb y algunos otros modelos que existen para la mediación de comunidades. Entonces, el modelo lineal de Harvard habla de que más o menos de que las personas tratan de resolver sus problemas ellos mismos mediante algunas entrevistas. Entonces, aquí el papel del mediador lo que hace es guiar el proceso. A diferencia del proceso de Bussy Folger, que lo que busca es restaurar las relaciones deterioradas. Entonces, este también es llamado un proceso terapéutico, que busca es hacerle entender a las partes en conflicto en qué están fallando y en qué pueden mejorar. Eh, y existen otros modelos, como son los modelos de comunidades, de resolución de comunidades, que ya son para resolver problemas inter, ya no interpersonales, sino intragrupales. El mediador tiene que ser una persona que maneje unas características, tiene que ser imparcial, no puede ser una persona sesgada a una parte o a la otra, tiene que ser una persona que goce de una confidencialidad, ya que muchas de las cosas que van a hablarse sobre una mediación tienen que quedar dentro de la mediación, y aparte de todo, lo más importante, tiene que ser una persona empática, que se ponga en los problemas, afronte los problemas de los otros y los sienta como propios. En conclusión, la mediación es una de las mejores alternativas para la resolución de conflictos, ya que bien se dice, es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Entonces siempre será mejor resolver los problemas de forma pacífica y llevar a feliz término eh, algunos conflictos que no necesariamente tendrían que llegar a los juzgados. Estas son algunas de las referencias en las que nos basamos en nuestros compañeros y yo para llegar a construir
producto. Bueno, ok, ya va. Ok, este es el ensayo, ¿no? Bien, hasta ahí las referencias. No sé qué digo sobre las referencias porque ya deja de grabar. Compañero, deje de grabar ya.